Área 3. Implementación de sistemas de información. Se abordan las actividades relativas a la implantación de sistemas de información, tales como instalación y configuración, validación y pruebas, capacitación y puesta en operación, control de versiones y mantenimiento. Asimismo, se contemplan los conceptos básicos de la puesta en marcha de un software, que son procesamiento de código, compilación, ligado de librerías y ejecución, además de los conceptos básicos de estructuras de datos como arreglos, vectores, estructuras dinámicas, estructuras y cadenas, y conceptos de base de datos, tales como modelo relacional, diseño lógico y físico, normalización, tablas, registros, campos, sistemas gestores de bases de datos. 3.1. Características de sistemas de información. La transformación digital ha supuesto y supone un gran reto para las empresas. La implementación de sistemas de información se presenta como un proceso que les ayuda a gestionar sus datos, tomar decisiones y obtener una mejor visión de todos los movimientos que se dan dentro de esta. En este tema explicaremos en qué consisten los sistemas, los componentes que tienen y las funciones que cumplen dentro de una. Con la implementación de sistemas de información, las empresas podrán recoger datos brutos y convertirlos en información útil con la que tomar decisiones. Un sistema de información podría definirse como una serie de componentes interrelacionados que trabajan de forma conjunta para recopilar, procesar, almacenar y difundir información para la toma de decisiones. Estos sistemas también son necesarios para la coordinación, control, análisis y visualización de una empresa. Este tipo de sistemas deben ser eficientes y fáciles de ejecutar, debido a que procesan y almacenan una gran cantidad de datos. Lo cierto es que el término sistema de información suele usarse como un sinónimo de sistema de información informático. Debido a la gran capacidad de datos que pueden gestionar, la implementación de sistemas de información en empresas es algo clave en la actualidad. Todo tipo de compañías y organizaciones hacen usos de estos sistemas para gestionar todos los datos e información que manejan. ¿Cuáles son los componentes en un sistema de información? Cuando hablamos de la implementación de un sistema de información, debemos saber que éste cuenta con una serie de componentes básicos que interactúan entre sí. Estos son: hardware, es el equipo físico que se utiliza para procesar y almacenar los datos y la información. Software, son aquellos programas y procedimientos que son empleados para transformar y extraer la información. Datos, esta es la información importante para la empresa. Son los que representan la actividad de esta. Red, este elemento es aquel que hace posible el compartir los datos, información y demás recursos entre ordenadores y dispositivos. Las personas, estas son también una parte clave del sistema de información. Son los encargados de desarrollar, mantener y usar el sistema. Para ser más concretos, los sistemas de información son considerados la combinación de tres partes principales: las personas, los procesos de negocio y los equipos de tecnologías de la información. Sistemas de información. ¿Para qué sirve un sistema de información dentro de una empresa? Dentro de cualquier sistema de información que se aplique en una empresa, existen 4 funciones clave que se deben cumplir. Todo ello para que las empresas puedan así tomar decisiones, controlar operaciones, analizar procesos y problemas y crear así nuevos productos y servicios. Estas son: recopilación. Esta función consiste en la recolecta de datos en bruto, los cuales pueden venir tanto de dentro de la organización como desde fuera. Almacenamiento. Una vez que se han recopilado todos los datos, la siguiente de las funciones es su almacenamiento de forma estructurada. Procesamiento. Todos los datos que se han recopilado se transformarán en información que puede ser utilizada en la toma de decisiones de la empresa. Distribución. Por último, con la implantación de sistemas de información en empresas, la última de las funciones es transferir la información que se ha procesado a las personas que la usarán. Asimismo, con la implementación de sistemas de información en una empresa, podemos ver que hay diferentes grados de participación dentro de este. En un primer lugar, estarían los usuarios primarios, los cuales son los que alimentan el sistema, también los usuarios indirectos, que se benefician de los resultados, pero no interactúan con el sistema,
Y los usuarios gerenciales, los cuales tienen responsabilidad administrativa y de toma de decisiones, basándose en la información que ha producido el sistema. Funciones más importantes de un sistema de información. Con la implementación de un sistema de información en una empresa, podemos ver que éste puede cumplir una serie de funciones importantes. Estas son: gestionar y administrar los datos, así como la información de la empresa. Automatizar procesos internos, sin la necesidad de contar con pasos intermedios para llevar a cabo las tareas. Unificación de toda la información de la empresa. Todo ello a través de almacenamiento estandarizado, con el fin de facilitar el uso y comprensión de los datos que han sido generados. Información actualizada y a tiempo real a todos los colaboradores y encargados de tomar decisiones cruciales en una empresa. Con esto se agilizan y mejoran los procesos y actividades que lleve a cabo la empresa. Aprovechar el tiempo de los empleados. Con la automatización de operaciones sencillas, se hará posible que los empleados de tu empresa no tengan que perder tiempo en llevar a cabo dichas tareas sencillas, pudiendo hacerse de forma automática. ¿Cuáles son las ventajas de la implementación de sistemas de información en una empresa? Con la implementación de sistemas de información pueden obtenerse una serie de ventajas o beneficios en una empresa. Estos son: disminuyen el coste de la mano de obra. Eso es por la optimización de tiempos, tareas y rutinas. Administran activos tangibles e intangibles, siendo una herramienta fundamental en toda empresa. Recopilación de toda la información relevante para la empresa en un mismo sitio. Hace posible la detección de problemas y su posterior solución. Esto hace que sean importantes para la innovación de la empresa. 3.2. Conceptos de programación. El área de la tecnología está llena de conceptos de programación, ya sean técnicos o siglas, que pueden confundir a muchos usuarios, nuevos o experimentados. Incluso los profesionales con años de trabajo a veces terminan confundidos, lo cual es completamente normal ya que realmente hay muchos términos con los que lidiar. El tema es una guía con 100 de los conceptos de programación más utilizados en la actualidad. Son siglas y términos esenciales para que cualquier programador inicie y desarrolle sus proyectos. Compruébalo a continuación. Conceptos de programación, técnico. Algoritmo, es básicamente un conjunto de pasos para una determinada tarea. Lenguaje, conjunto de definiciones, sintácticas y semánticas, utilizadas para hacer un texto que la computadora sea capaz de entender, es decir, un programa de computadora. Código, conjunto de palabras o símbolos que contienen instrucciones para la computadora. Código fuente, código de un programa. La computadora lo usa para generar una versión del programa que es capaz de procesar. Código máquina, código que la máquina puede entender y ejecutar. Código binario, código formado solo por 0 y 1 que tiene como función codificar algo. Es la base de toda la lógica de la computadora. Todo se convierte, al final, en código binario. Bug, problema en el código que hace que no ejecute correctamente su función. Refactorización, proceso de cambiar un programa para mejorar su estructura interna sin cambiar su funcionamiento. Estas mejoras pueden ser para el rendimiento o para facilitar futuros trabajos en el código, por ejemplo. Frameworks, son como colecciones de herramientas, componentes y soluciones que puedes encontrar en un mismo paquete, el framework, que facilitan la creación de aplicaciones complejas. Queries, solicitud de información y /diagonal o datos para una base de datos. Frontend, es la parte de una aplicación web que la persona que la usa, ve e interactúa. Es ejecutada por el browser. Backend, es lo que el usuario no ve en un software, como servidores y base de datos. Es un procesamiento detrás de escena. Full Stack, unión de frontend y backend. SSL, Secure Sockets Layer, es un tipo de seguridad estándar para garantizar que todos los datos estén encriptados en tránsito entre un sitio y un navegador, por ejemplo. Solid, Single Responsibility, Open Closed, List of Substitution, Interface Segregation y Dependency Inversion Principles. Estos principios, cuando se combinan, se consideran mejores prácticas para facilitar a los programadores en el desarrollo de softwares que son más fáciles de mantener y expandirse. Backdoor,
puerto creado por alguna aplicación maliciosa para establecer un canal de comunicación desde nuestro dispositivo hasta un punto en el que se puedan manipular nuestros datos o acciones. Backup, copia de archivos en otro dispositivo para guardar información. Bandwidth, ancho de banda. Dice cuánto se puede viajar en una red. Benchmarking, herramienta utilizada para medir y comparar el rendimiento de una máquina. Big Data, almacenamiento de grandes cantidades de datos. BIOS, Basic Input Output System, sistema utilizado para listar los dispositivos estándar de entrada, input, y salida, output, de una computadora, es decir, el sistema puede identificar lo que está conectado a una máquina, como teclado, mouse, monitor, HD, etc. Bit, abreviatura de binary digit, es decir, representa solo un valor binario, 0 o 1. Bitcoin, criptomoneda creada para establecer un método de pago virtual en diversos servicios digitales. Blockchain, protocolo de comunicación descentralizado utilizado principalmente para controlar las transacciones de criptomonedas. El control de protocolo lo realizan las máquinas distribuidas en una red, que crean un vínculo, de ahí el nombre chain, cadena, entre los paquetes y sus destinatarios. Bot, proceso de inicialización de un sistema donde se verifica si las partes y configuraciones mínimas necesarias están todas funcionales. Botnet, red de computadoras interconectadas que realizan una o más tareas para las que fueron programadas. Habitualmente esta red está asociada al uso de programas maliciosos para ataques masivos o también para el envío de spam. Byte, unión de 8 bits. Mixin, el término mixin se refiere a una clase que se extiende de dos o más clases, es decir, siendo clases B y C, A hereda al mismo tiempo que B y C. Sin embargo, para ser considerado un mixin y no una herencia múltiple, B y C no pueden tener la función de inicialización, de lo contrario no tenemos un mixin, sino el simple uso de la herencia múltiple. Calificación de nombres. La calificación de nombres se utiliza en lenguajes de programación para referirse a nombres a los que se puede acceder a través de otro nombre. Blob, Binary Large Object. Su objetivo en relación con la base de datos es siempre el almacenamiento de grandes cantidades de datos en formato de byte. Tipado, significa una variable o algún valor que tiene un tipo predeterminado. Recursión o función recursiva significa invocarse a sí mismo. Es decir, una función que después de ejecutar el bloque de instrucciones, se vuelve a invocar a sí mismo. Hola mundo. El término hola, mundo se refiere al fragmento de código mínimo para la serigrafía de la frase hola, mundo con una determinada tecnología. El principal objetivo de estos códigos es demostrar los mínimos necesarios para el desarrollo de una aplicación con determinada tecnología. Cell, ventana, normalmente negra, para manipular el sistema operativo a través de la línea de comandos. Los sistemas operativos Unix siempre proporcionan una ventana para interactuar con el sistema operativo a través de la línea de comandos. Console, ventana, normalmente negra, donde se puede trabajar desde la línea de comandos. Paradigma de programación, modelo de estructura utilizado por el lenguaje de programación. Hay varios paradigmas existentes y cada lenguaje utiliza uno o varios paradigmas. Iteración es el nombre de estructuras que repiten el mismo bloque de código por un número finito de veces, o por el tiempo que una condición es verdadera. Se puede decir que todos los lenguajes de programación de computadoras tienen al menos una estructura de iteración. Clase, proyecto de todo objeto. Instancia, la ejecución de una clase. Objeto, la ejecución de una clase. Herencia, capacidad de heredar las características de otra clase. Polimorfismo, capacidad de tener funciones con el mismo nombre y firma, pero con diferentes comportamientos. Miembro de clase, puede ser una función o una propiedad, variable. Propiedad, característica del objeto y en programación, se representa mediante una variable. Superclase, la clase padre, clase que se amplía. Subclase, la clase hija, la clase que parte de la implementación de otra. Clase padre, sinónimo de superclase, clase utilizada como base para crear otras. Conceptos de herramientas de programación.
Sistema operativo, sistema que se comunica entre el hardware, gestionando y distribuyendo sus recursos, y los demás softwares y crear una plataforma común para todos los programas utilizados. Ejemplo, Windows 10, Ubuntu. Terminal, es una interfaz de línea de comandos, es decir, una interfaz media, para que la persona envíe comandos a la computadora. Editor de texto, un editor de texto es una aplicación para editar archivos de texto. Esto incluye códigos de todo tipo que también son textos escritos en un formato que la computadora puede entender. Compilador, transforma el código en un lenguaje de programación a un lenguaje de máquina, o algún nivel inferior, es decir, más cercano al código binario que procesa el hardware, que lee el procesador. Lenguaje de máquina, lenguaje con el nivel más bajo de comprensión para el ser humano y el único entendido por el procesador, CPU. Interpretador, programas de la computadora que leen un código fuente de un lenguaje de programación interpretado, es decir, convierte una línea en código binario, en lugar de grandes bloques de líneas a la vez, y lo convierte en código ejecutable. Browser o navegador, programa desarrollado para permitir navegar por la web y visualizar las páginas. Plugin, una extensión de código que se puede agregar a un código en el que estás trabajando. El plugin es una extensión intrínseca al contexto, por ejemplo, un plugin de un navegador que no funcionará en otro navegador. Además, funciona consumiendo código o APIs de la aplicación principal. C#, C# lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Microsoft y que forma parte de la plataforma .NET. Se puede utilizar para diferentes plataformas, es decir, web, desktop o móvil. C++, C++ o C++ lenguaje de programación utilizado en el paradigma orientado a objetos o como estructural. Fue construido en base al lenguaje C y presentó la evolución de muchos conceptos. Conceptos de desarrollo frontend. Biblioteca, piezas de códigos, como funciones, por ejemplo, que ya han sido programadas y que se pueden usar en otro código. La biblioteca es una extensión fuera de contexto, es decir, se puede usar y desconectar de un contexto a otro. Las bibliotecas son consumidas por la aplicación principal. React, biblioteca JavaScript para crear el frontend de aplicaciones. React Native, framework de programación de aplicaciones basado en la biblioteca React. HTML, Hypertext Markup Language, lenguaje de marcado que se utiliza como estructura del frontend de un sitio. CSS, hojas de estilo en cascada, lenguaje de estilo que define la apariencia de documentos web HTML. Ejemplo, manipulación de la posición de los elementos, colores, fuentes, fondos, etc. JavaScript, lenguaje que posibilita la creación de páginas interactivas, es decir, que son modificables según la interacción del usuario y que conectan el frontend con el backend. Ajax, Asynchronous JavaScript and XML, técnica para acceder a servidores web desde, por ejemplo, frontend o de otros backends. jQuery, biblioteca de funciones en JavaScript que interactúan con HTML de una manera mucho más rápida y sencilla que solo JavaScript. Bootstrap, framework CSS. IU Design, User Interface es el diseño y ejecución de una interfaz de usuario. Ejemplo, como asegurarse de que un botón se verá y se presionará. UX Design, User Experience Design es el diseño y ejecución de una experiencia de usuario. Ejemplo, diseñar las acciones que lo harán sentir bien al ingresar a una página, comprometido, etc. Responsive Design, el diseño que garantiza que el sitio web se verá de manera diferente para diferentes tamaños de pantalla. Adaptive Design, una forma de construir el mismo sitio web que se adapta, cambia, para cada dispositivo. Fluid Design, diseño que sigue el tamaño de la pantalla del dispositivo que estás usando sin cambiar la estructura de la página. Progressive Web App, metodología que busca que los sitios web y apps tengan características de aplicaciones nativas para dispositivos móviles, es decir, hechas principalmente para ellos. Conceptos de desarrollo backend. Servidor, máquina donde se ejecuta el backend de un sitio, por ejemplo, o un backend accesible a otras aplicaciones diversas. Node.js, Node intérprete de JavaScript. NPM, Node Package Manager, administrador de paquetes, módulos,
de Node.js. Middleware, software que se encuentra entre el sistema operativo y las aplicaciones que se ejecutan en él. Es decir, es un software que permite la interacción entre sistemas aislados y funciones. Ejemplo, sitio web con opción de pago. Lo que conecta a los dos es el middleware. Express.js, framework para Node.js que ayuda en la creación de rutas, middlewares y muchas otras funciones para el desarrollo tanto de APIs como SPAs, One Page Applications. Base de datos, agrupación, en forma de tablas, documentos, columnas, etc., de información que se relaciona y trata sobre un mismo tema. Base de datos relacional, SQL base de datos donde se almacenan en tablas que tienen relaciones entre ellas. Por ejemplo, una tabla de productos y compras. La tabla de compras puede tener varios productos y un producto puede estar relacionado con varias tablas. Base de datos no relacional, no SQL cuando la base de datos no almacena los datos en tablas, sino en clave valor, columnas, etc. SQL, Structured Query Language lenguaje de bases de datos relacionales. De información que se relaciona y trata sobre un mismo tema. Sistema de gestión de base de datos, SGBD responsable de gestionar el acceso, la persistencia, la manipulación y la organización de los datos. MySQL, MySQL es un SGBD que utiliza el lenguaje SQL. API, Applied Programming Interface interfaz que conecta dos programas, realizando tanto la comunicación entre ellos como especificando y definiendo cómo deben interactuar. SODESIO Web, solución utilizada en la integración de sistemas y en la comunicación entre diferentes aplicaciones, es un programa web de backend, un tipo de API que necesita una red para comunicarse. Webhook, es una forma de recibir información cuando sucede un evento, enviar un email, por ejemplo. Es por eso que Webhook es, en la práctica, una forma pasiva de transmitir información entre dos sistemas, omitiendo el paso a paso de request, requerimiento, que hace una API. Básicamente, un sistema proporciona un canal para recibir información, el Webhook, y otros envían información a este sistema a través de él. HTTP, Hypertext Transfer Protocol protocolo que especifica cómo clientes y servidores se comunican entre sí. REST, Representational State Transfer estilo de arquitectura de servicios web que estandariza algunas características consideradas buenas prácticas. RESTful, es una aplicación web que implementa el estándar REST. CRUD, Create, Read, Update and Delete 4 operaciones básicas para interactuar con una base de datos, creación, consulta, actualización y destrucción de datos. Conceptos en metodologías. Los conceptos en las metodologías de desarrollo se pueden dividir en prácticas y roles. Prácticas. Pair Programming, técnica ágil de desarrollo de software donde dos personas usan la misma computadora para programar alguna tarea. Sprint, ciclo de tiempo dentro del cual se lleva a cabo un conjunto de actividades. Kanban, sistema simple y visual para organizar las tareas y el flujo de trabajo. Ágil, conjunto de métodos y principios que consiste en la idea de desarrollo iterativo, es decir, donde los requisitos y soluciones se identifican y cumplen de forma cíclica, a partir de la colaboración de equipos autogestionados y multifuncionales. Scrum, framework para gestión y planificación de productos y proyectos. MVP, producto mínimo viable forma de probar modelos y conceptos de negocio directamente con el cliente, desde el lanzamiento de una versión mínima viable del producto. Ejemplo, en lugar de hacer un sitio web como el que tiene Airbnb, los fundadores hicieron un sitio web simple con poca funcionalidad. Roles. Además de los términos prácticos de metodología, también están los roles ejecutados. Conoce alguno de los principales a continuación. Product Owner, persona responsable por definir las prioridades del Product Backlog y registrar todos los requisitos, reglas del negocio y prioridades de entrega de un producto. Reglas de negocio, requisitos sobre cómo debe comportarse una determinada funcionalidad o producto dado un determinado criterio. Scrum Master, es la persona responsable de asegurar que todos se adhieran al proceso de desarrollo, que sigan sus ceremonias y que garanticen la organización y realización de sus artefactos. Dev. Team, equipo de desarrollo,
personas que colaboran con el proyecto. 3.3. Bases de datos. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es una herramienta para recopilar y organizar información. Las bases de datos pueden almacenar información sobre personas, productos, pedidos u otras cosas. Muchas bases de datos comienzan como una lista en una hoja de cálculo o en un programa de procesamiento de texto. A medida que la lista aumenta su tamaño, empiezan a aparecer redundancias e inconsistencias en los datos. Cada vez es más difícil comprender los datos en forma de lista y los métodos de búsqueda o extracción de subconjuntos de datos para revisión son limitados. Una vez que estos problemas comienzan a aparecer, una buena idea es transferir los datos a una base de datos creada con un sistema de administración de bases de datos, DBMS. Entonces, una base de datos computarizada es un contenedor de objetos. Una base de datos puede contener más de una tabla. Por ejemplo, un sistema de seguimiento de inventario que usa 3 tablas no son 3 bases de datos, sino una base de datos que contiene 3 tablas. Salvo que haya sido específicamente diseñada para usar datos o códigos de otro origen, una base de datos almacena sus tablas en un solo archivo, junto con otros objetos como formularios, informes, macros y módulos. Con un DBMS, puede agregar nuevos datos a una base de datos, como un nuevo artículo en un inventario. Modificar datos existentes en la base de datos, por ejemplo, cambiar la ubicación actual de un artículo. Eliminar información, por ejemplo, si un artículo se vende o se descarta. Organizar y ver los datos de diferentes formas. Compartir los datos con otras personas mediante informes, correo electrónico, intranet o Internet. Partes de una base de datos. Las secciones siguientes son breves descripciones de las partes de una base de datos típica. Tablas. Formularios. Informes. Consultas. Macros. Módulos. Tablas. Una tabla de base de datos es similar en apariencia a una hoja de cálculo en cuanto a que los datos se almacenan en filas y columnas. Por ende, es bastante fácil importar una hoja de cálculo en una tabla de base de datos. La principal diferencia entre almacenar los datos en una hoja de cálculo y almacenarlos en una base de datos es la forma en la que están organizados los datos. Para aprovechar al máximo la flexibilidad de una base de datos, los datos deben organizarse en tablas para que no se produzcan redundancias. Por ejemplo, si quiere almacenar información sobre los empleados, cada empleado debe especificarse solo una vez en la tabla que está configurada para los datos de los empleados. Los datos sobre los productos se almacenarán en su propia tabla y los datos sobre las sucursales se almacenarán en otra tabla. Este proceso se denomina normalización. Cada fila de una tabla se denomina registro. En los registros se almacena información. Cada registro está formado por uno o varios campos. Los campos equivalen a las columnas de la tabla. Por ejemplo, puede tener una tabla llamada empleados donde cada registro, fila, contiene información sobre un empleado distinto y cada campo, columna, contiene otro tipo de información como nombre, apellido, dirección, etc. Los campos deben designarse como un determinado tipo de datos, ya sea texto, fecha u hora, número o algún otro tipo. Otra forma de describir los registros y los campos es imaginar un catálogo de tarjetas antiguo de una biblioteca. Cada tarjeta del archivador corresponde a un registro de la base de datos. Cada dato de una tarjeta individual, autor, título, etc., equivale a un campo de la base de datos. Formularios. Los formularios permiten crear una interfaz de usuario en la que puede escribir y modificar datos. Los formularios a menudo contienen botones de comandos y otros controles que realizan distintas tareas. Puede crear una base de datos sin usar formularios con tan solo modificar los datos en las hojas de datos de la tabla. Sin embargo, la mayoría de los usuarios de bases de datos prefieren usar formularios para ver, escribir y modificar datos en las tablas. Puede programar botones de comandos para determinar qué datos aparecen en el formulario, abrir otros formularios o informes, o ejecutar otras tareas. Por ejemplo, puede tener un formulario llamado formulario de cliente en el que trabaja con los datos de los clientes.
El formulario de cliente puede tener un botón que abra un formulario de pedido en el que puede especificar un pedido nuevo para el cliente. Los formularios también le permiten controlar de qué manera otros usuarios interactúan con los datos de la base de datos. Por ejemplo, puede crear un formulario que muestre solo determinados campos y permita que se realicen únicamente ciertas operaciones. Esto ayuda a proteger los datos y a asegurarse de que los datos se especifican correctamente. Informes. Los informes se usan para dar formato a los datos, resumirlos y presentarlos. Por lo general, un informe responde a una pregunta específica como, ¿cuánto dinero recibimos de cada cliente este año? ¿O en qué ciudades residen nuestros clientes? A cada informe se le puede dar formato para presentar la información de la manera más legible posible. Se puede ejecutar un informe por vez y siempre se reflejan los datos actuales de la base de datos. Generalmente, se les da formato a los informes para imprimirlos, pero también pueden verse en pantalla, exportarse a otro programa o enviarse como datos adjuntos en un correo electrónico. Consultas. Las consultas pueden realizar diversas funciones en una base de datos. La función más común es recuperar datos específicos de las tablas. Los datos que quiere ver generalmente están distribuidos en varias tablas y las consultas le permiten verlos en una única hoja de datos. Además, debido a que muchas veces no quiere ver todos los registros a la vez, las consultas le permiten agregar criterios para filtrar los datos y obtener solo los registros que quiere. Ciertas consultas son actualizables, es decir, puede modificar los datos de las tablas subyacentes mediante la hoja de datos de la consulta. Si está trabajando en una consulta actualizable, recuerde que los cambios se realizan en realidad en las tablas, no solo en la hoja de datos de la consulta. Hay dos variedades básicas de consultas, consultas de selección y consultas de acciones. Una consulta de selección simplemente recupera los datos y los pone a disposición para su uso. Puede ver los resultados de la consulta en la pantalla, imprimirlos o copiarlos al portapapeles. O bien, puede usar el resultado de la consulta como un origen de registro para un formulario o un informe. Una consulta de acción, tal como el nombre lo indica, realiza una tarea con los datos. Las consultas de acción se pueden usar para crear tablas nuevas, agregar datos a las tablas existentes o actualizar o eliminar datos. Macros. Las macros pueden considerarse un lenguaje de programación simplificado que puede usar para agregar funciones a la base de datos. Por ejemplo, puede adjuntar una macro a un botón de comando en un formulario para que la macro se ejecute cada vez que se hace clic en ese botón. Las macros contienen acciones que ejecutan tareas, como abrir un informe, ejecutar una consulta o cerrar la base de datos. La mayoría de las operaciones de la base de datos que realiza manualmente se pueden automatizar mediante el uso de macros, por lo que se convierten en dispositivos que permiten ahorrar mucho tiempo. Módulos. Los módulos, como las macros, son objetos que puede usar para agregar funciones a la base de datos. Mientras que las macros se crean por ejemplo en Access, mediante la elección de una lista de acciones de macro, los módulos se escriben en un lenguaje de programación como Visual Basic para aplicaciones, VBA, en el contexto Windows. Así un módulo es una colección de declaraciones, instrucciones y procedimientos que se almacenan juntos como una unidad. Un módulo puede ser un módulo de clase o un módulo estándar. Los módulos de clase se adjuntan a formularios o informes y, por lo general, contienen procedimientos que son específicos para el formulario o el informe al que están adjuntos. Los módulos estándar contienen procedimientos generales que no están asociados a ningún otro objeto. 3.4. Implementación de aplicaciones informáticas. ¿Qué es la implementación de aplicaciones? La implementación de aplicaciones, o implementación de software, es el proceso de instalar, configurar, actualizar y activar una aplicación o suite de aplicaciones que hacen que un sistema de software esté disponible para su uso, como facilitar una determinada URL en un servidor. ¿Cuáles son las ventajas de la implementación de aplicaciones? A continuación, se especifican algunas de las principales ventajas de la implementación de aplicaciones. Ahorro de tiempo. La implementación de aplicaciones se puede completar en cuestión de horas y la instalación también es más rápida. Mayor seguridad.
El proceso de implementación de software puede configurar funciones de permisos para proteger recursos informáticos confidenciales, así como para aplicar grupos de tareas. Visibilidad mejorada. Gracias a la implementación de aplicaciones, los operadores obtienen información inestimable sobre las actividades de los usuarios y las actividades pueden analizarse eficazmente. Actualizaciones de software más sencillas. La implementación de aplicaciones automatiza las tediosas actualizaciones de software y otras tareas de mantenimiento en tiempo real. ¿Por qué es importante la implementación de aplicaciones? La implementación de aplicaciones es una de las etapas más importantes del proceso de desarrollo de software, ya que la estrategia que se utilice para compilarlo, probarlo e implementarlo afectará directamente a la rapidez con la que una aplicación puede responder a los cambios en las preferencias o requisitos de los componentes y, lo que es más importante, repercutirá en la calidad de cada cambio. ¿Cómo es el proceso de implementación de aplicaciones? El proceso de implementación de aplicaciones consta de 9 pasos principales. Planificación. En esta etapa, los equipos de desarrollo y operaciones unifican criterios. También se asigna el calendario de implementación, se evalúa la infraestructura actual y, si es necesario, se hacen cambios. Creación y lanzamiento de la automatización. Activar la automatización es fundamental para el éxito del proceso de implementación de aplicaciones, ya que es necesario reducir al máximo la posibilidad de que se produzcan errores humanos. El desarrollo de servidores robustos y scripts facilitará la posterior implementación en la red. Desarrollo de la integración y distribución continuas, C/CD. Los esfuerzos dedicados a reducir el grado de cambio en cada actualización de la aplicación ayudarán a los equipos a detectar fallos en el futuro. Cuando las implementaciones tengan un efecto mínimo, al sistema le resultará más sencillo llevar a cabo otras más frecuentes. Creación y pruebas de scripts. Identifique los cambios y las diferencias en el entorno ejecutando scripts de prueba en una copia de seguridad del canal de producción antes de pasar a la versión final. Identificación de los parámetros clave. Asegúrese de que su equipo tenga claros los indicadores clave de rendimiento, KPI, de cada aplicación. Este paso es sencillo. Confirme que los KPI estén configurados, la visibilidad esté activada y los posibles errores en el conjunto de aplicaciones se solucionen rápidamente. Pruebas. Configure pruebas de transacciones sintéticas y asegúrese de que los elementos principales, como las páginas de inicio de sesión, funcionen correctamente. Inicie la implementación con total confianza. Desarrollo del seguimiento de la implementación. Facilite e implemente servicios de seguimiento para garantizar que a los equipos de operaciones les resulte fácil hacer un seguimiento de cuando se producen las implementaciones o cuando están programadas, y para identificar de inmediato cuando se producen errores y tratar de corregirlos. Envío de alertas a usuarios y compañeros de trabajo. Este es un paso que se suele pasar por alto, pero llegado el caso, avise a todas las partes necesarias sobre cuando se espera que se implemente una aplicación. Esta información ayudará a coordinar todo el proceso, establecer expectativas y dar marcha atrás en caso de que hubiera algún error. Supervisión e iteración. Una vez implementada la aplicación, será tan importante supervisar la implementación como corregirla según corresponda. Metodología de implementación de aplicaciones. En lo que respecta a la implementación de aplicaciones, se pueden utilizar numerosas técnicas. Algunas se pueden aplicar a través de balanceadores de carga, que se han convertido en esenciales para el desarrollo de aplicaciones modernas basadas en contenedores y microservicios. Se suelen utilizar las siguientes estrategias. Recreación, se completa la versión A y, a continuación, se implementa la versión B. Optimización, la versión B se implementa lentamente y reemplaza a la versión A. En la sombra, la versión B recibe tráfico del mundo real junto con la versión A, pero el tráfico enviado a la versión B no afecta a la respuesta. Implementación azul-verde, la versión B se publica junto con la versión A y, a continuación, el tráfico se cambia a la versión B. Pruebas A/B, la versión B se publica para un subconjunto particular de usuarios bajo condiciones específicas. Implementación de prueba, la versión B se publica para un subgrupo de usuarios y, a continuación, se pasa a una implementación completa.
Bibliografía sugerida, implementación de sistemas de información. Allen, W. 2013. Estructuras de datos en Java, séptima ed. Pearson. Byte, E. 2012. Scrum y Extreme Programming, para programadores. Edición del autor. Beynon Davis, P. 2014. Sistemas de información, introducción a la informática en las organizaciones. Reverte. Broad, E. J. 2003. Ingeniería de software, una perspectiva orientada a objetos. Rama. Cairo, O. y Guardati, S. 2006. Estructuras de datos. McGraw-Hill. Calero, C. Moraga, M. y Piatini, M. 2010. Calidad en uso vs. calidad externa. En Calero, C. Moraga. M. y Piatini, M. 2010. Calidad del producto y proceso software, 183 a 201. Rama. Chicano, E. 2017. Utilización de las bases de datos relacionales en el sistema de gestión y almacenamiento de datos. IC. El Masri, R. y Navate, S. 2007. Fundamentos de sistemas de bases de datos, quinta ed. Pearson, Addison. Wesley. Gómez, A. y Suárez, C. 2010. Sistemas integrados de gestión, ERP. En Gómez, A. y Suárez, C. Sistemas de información, herramientas prácticas para la gestión, cuarta ed. 57 a 92, Alfa Omega. Herrera, R. 2012. Implementación de aplicaciones informáticas basadas en software libre en bibliotecas y unidades de información. Revista es Ciencias de la Información, 2, 1, pp 1 a 13. https emoticono cara de disgusto /diagonal. www.redalic.org/artículo.oa interrogación id igual 476848735005. Joyanes, L. 2003. Fundamentos de programación, algoritmos y estructura de datos y objetos, tercera ed. McGraw-Hill. Joyanes, L. 2008. Programación orientada a objetos. McGraw-Hill. Referencias del capítulo del documento.